para terminar la jornada vamos a llevar a cabo la presentación de la convocatoria de la Copa de España Creativa. Belén, la presidenta, nos enseñará más adelante pues, qué procede. Pero bueno, creo que es importante enfocar en el tema de la creatividad, ¿no? La creatividad es un arma muy poderosa que tenemos, sobre todo para buscar soluciones, tanto a nivel social, económico, como ambientales, y sobre todo en el mundo rural y en los pueblos, como he comentado antes, por la problemática que llevamos padeciendo durante tantos años. Entonces, aunar esa creatividad con el arte, con la ciencia, para buscar soluciones, creo que bueno, es algo que debemos hacer no, ya tanto como de las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, junta, gobierno, como también de asociaciones, de empresas, de los diversos colectivos que componen los territorios y tener ese poder, ¿no? La Copa, esta convocatoria que pone en valor esa creatividad, esa herramienta tan poderosa que tenemos en nuestro país para poder llevar a cabo todos los proyectos, todas las innovaciones que queremos, a los que queremos enfocar. Y vuelvo a incidir, aunque pueda resultar hasta pesada, pero es que el mundo rural necesita esa creatividad, necesita de personas emprendedoras, necesita de innovación y necesita de apoyo institucional. No solo que los ayuntamientos trabajemos, sino que también desde los gobiernos, desde las diputaciones, desde la Junta, también tengamos ese apoyo. Así que, sin más, os dejo con las siguientes, ¿vale? Carmen Páez, además, que viene del Ministerio de Cultura, para seguir hablando de este tema que es tan importante y que nos preocupa tanto a la hora de enfocar soluciones y de encontrarlos, ¿no? Sobre todo en este mundo, concretamente en Fuentes de León, que es un pueblo ganadero, es un pueblo donde se vive del campo, donde la riqueza está en el campo y que, hablando también durante el día, hemos dado cuenta de que el sector primario está desapareciendo y es importante enfocar esa creatividad para buscar esas soluciones para que podamos seguir creciendo. Como he comentado, al final las ciudades comen de los pueblos, gracias a los pueblos. Entonces aquí tenemos un tesoro, un valor que debemos proteger. Todas las personas, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad y debemos seguir generando. Así que, sin más, doy paso a Carmen, después le seguirá Trinidad y después Belén. Y nada, que paséis una jornada maravillosa, que además tendremos en nuestro monumento natural un espacio maravilloso que hay que valorar y que también tenemos a Isabel, que nos deleitará aquí al piano, que sin duda será una noche mágica. Así que muchísimas gracias por asistir. Querida alcaldesa, querida directora del Museo de Mérida, querida directora de la Copa Creativa, queridos amigos, colegas todos, buenas tardes. Creemos desde el Ministerio de Cultura y Deporte que es una de nuestras responsabilidades estar presente en el territorio, porque en realidad es una de las verdaderas razones de ser del propio Ministerio y se encuentra dentro de las misiones fundamentales que nos hemos establecido. En demasiadas ocasiones entendemos por territorio los grandes centros geográficos de producción de hechos culturales que la mayoría de las veces se ubican en las grandes urbes. Y territorio cultural es sin duda el más recóndito y apartado lugar donde brota con gran fuerza iniciativas llamadas a ser el sustrato de la identidad cultural del país. Por esta razón, no tuve la más mínima duda en aceptar la invitación de la presidenta de España Creativa, de Belén, cuando vino hace un mes y medio al despacho, para poder participar en este acto de presentación de la convocatoria de la Copa España Creativa Extremadura 2024. Y además, junto con otras 3 mujeres y una gran intérprete, todas ellas de gran valía. La verdad es que personalmente es una satisfacción, porque no en muchas ocasiones se da, el contar en un acto institucional con un pleno femenino. Por eso estoy convencida de que espero que lo que hoy sigue siendo una excepción, en poco tiempo se pueda convertir en una norma. Más allá de esta reivindicación, y no menos satisfacción supone constatar la ya sólida trayectoria de los Fórum Territoriales, que con esta se cumple la 9ª edición consecutiva y que constituye una pieza fundamental de la actividad de España Creativa, que con gran acierto celebran en los territorios que han sido merecedores de la Copa del año anterior. Una forma excelente de creación de redes como piezas fundamentales de la comunicación y el enriquecimiento mutuo entre comunidades. El año pasado, Extremadura alzó la copa con un proyecto de gran calado y que ha contado con la colaboración de uno de nuestros mayores artistas de nivel internacional,
que durante tantos años ha dirigido la Compañía Nacional de Danza y a la que situó en la élite de la danza mundial. Desde entonces no ha dejado de estar en primera línea coreográfica, dirigiendo dos de las más prestigiosas compañías europeas en Rusia y Alemania. Es un privilegio que una persona como Nacho Duato sea miembro honorífico de España Creativa y protagonista de la vertiente artística del Fórum de Extremadura. Solo los artistas de altura saben que actuar no solo en los grandes templos, sino en espacios más desconocidos y para públicos más inadvertidos es lo que les convierte en grandes, únicos y universales. Sin duda alguna, personas como Duato forman parte de esta categoría que lamentablemente no es muy extensa. Por ello, quiero aprovechar también para manifestarle mi más profundo agradecimiento por su implicación en el proyecto. Y no solo a Duato, sino también a todos los socios honoríficos y grandes profesionales y artistas que han participado en los 3 encuentros del Fórum y los que se han desplazado hoy en la jornada de hoy. Todos los proyectos que a lo largo de estos años ha ganado la Copa España Creativa llevan en su interior el espíritu que caracteriza a España Creativa. El proyecto Bailando con las Estrellas es, sin duda, un clarísimo ejemplo de todas las virtudes que ha de tener un proyecto que pretenda trascender y empapar el sustrato cultural. Es un proyecto que ha sabido aunar disciplinas, en principio tan alejadas las unas de las otras, como son la danza, el patrimonio, la naturaleza, la astronomía, la artesanía o los antiguos oficios. Lejos quedan los tiempos en los que cada disciplina vivía de espaldas a otras realidades artísticas y en la actualidad es imposible entender el desarrollo artístico sin una mirada transversal y holística. Este fórum ha puesto de manifiesto esta realidad imparable y estoy convencida que de cara a la convocatoria que hoy se presenta, la práctica totalidad de los proyectos serán partícipes de esa concepción. A todos ellos les deseamos mucha suerte y una larga andadura. Ha sido un mes intenso de actividades este mes de septiembre y octubre en el medio rural extremeño, pero la travesía no acaba aquí, sino que tendrá su perfecto colofón en la romana capital de Mérida ya bien entrada el próximo año. Espero que nos podamos encontrar de nuevo todos allí con proyectos nuevos y siempre con la vista puesta en la innovación y en la creatividad. Muchas gracias. No deja de ser un placer, pero también un honor y un reto el que la presidenta de España Creativa, mi buena amiga Belén, me haya emplazado para este reto de ser la presidenta del jurado de esos magníficos proyectos que se presentan en estas convocatorias. Proyectos que, como decía nuestra directora general del Ministerio de Industrias Culturales, son los que vertebran verdaderamente los territorios. Y como también mencionaba la alcaldesa, proyectos que hacen que el territorio avance. Y yo, como soy de mundo clásico, no dejo de recordar que la palabra cultura procede del verbo latino agrario coleo, que significa hacer crecer las plantas. Y cultura, que es un sustantivo que procede de ese verbo, significa hacernos crecer. Hacernos crecer en todos los sentidos. Nos hace crecer como personas, pero también hace crecer a los territorios, por la cohesión y por esa recuperación de esa tremenda España vaciada que tanto necesita de la cultura. Y afortunadamente, cada vez más los organismos internacionales son conscientes de que la cultura es un elemento capital en la conformación de cualquier programa de alto calado que se quiera desarrollar. Y como arqueóloga no deja de emocionarme encontrarme aquí al pie de las cuevas de Fuentes de León, que les invito a que visiten, porque aquí estuvieron los primeros homínidos de estos territorios, como bien puso de manifiesto Juan Luis Arzuaga en las visitas que ha realizado a este yacimiento, y como tan magníficamente se gestiona desde Fuentes de León este patrimonio arqueológico de primera magnitud, con un equipo de trabajo al que también quiero felicitar por el trabajo que desarrolláis aquí en las cuevas de Fuentes de León, que no me cabe ninguna duda es un ejemplo modélico de actuación en patrimonio arqueológico en el territorio. Y claro, como vengo de un Museo Nacional de Arte Romano y vengo también de un programa vinculado con la cultura clásica,
qué más clásico que la cultura romana, grecorromana, que lo que hizo fue articular grandes territorios, facilitando las vías de comunicación y abriendo nuevas vías y nuevas perspectivas. En la comida comentábamos lo que significó para Roma la apertura de la fachada atlántica de la península ibérica. Primero les facilitó la conquista de Britania y después les marcó una nueva geopolítica romana, donde el Mare Nostrum ya estaba bajo la férula de Roma desde hacía varios siglos, y la apertura del Atlántico significó otra visión del mundo conocido hasta entonces. Por tanto, yo mi misión en esta modesta andadura que me toca arrostrar este próximo año 2024, que culminará en mi ciudad, donde espero ser, como Marco Agripa, una magnífica anfitriona de todos esos veteranos que recalaban en este territorio, algunos no de buen grado, debo decirlo, porque los mandaban algunos a la fuerza desde Roma, pero espero ser una buena anfitriona y que Extremadura vuelva a ser lo que siempre ha sido: un territorio de acogida, un territorio que demuestra en el día a día de sus ciudadanos y de sus actividades culturales la potencia que puede desarrollar, con un patrimonio material, inmaterial, tangible, intangible, de todo tipo, excepcional. Pero también somos los extremeños los que tenemos la última palabra. No solo es la administración la que tiene que desarrollar, sino también los ciudadanos y los colectivos extremeños los que tenemos de alguna manera que poner en valor toda esa herencia que llevamos en nuestro ADN, esta herencia de patrimonio natural, de patrimonio arqueológico, de patrimonio de ese primer sector tan necesitado, no digamos gastronómico, etcétera. Por tanto, en mi misión difícil de presidenta de jurado espero estar a la altura. Belén, espero que haya muchos proyectos muy importantes, que nos lo pongan difícil. A mí me gustan los retos, por tanto, si son buenos proyectos, mejor. Y bueno, pues felicitar a todos los implicados, naturalmente como parte del Ministerio, felicitarnos el encontrarnos hoy aquí como representantes de la cultura vista desde el Ministerio, pero también muy a pie de obra en el territorio, que aunque el Ministerio esté en Madrid, pero también está presente en todos los territorios de la península ibérica. Muchísimas gracias por su compañía. Me excuso con la magnífica representación ulterior, pero motivos familiares me hacen regresar a la capital de la Lusitania, Augusta Emerita, y sin duda que tendremos ocasión de escuchar un magnífico concierto. Creo que se va a grabar, por tanto ya tendré ocasión de poderlo ver. Y sin más, pues le cedo la palabra a la factotum de este proyecto, que es la presidenta de España Creativa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por venir aquí a las cuevas de Fuentes de León. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias, directora general de Industrias Culturales, Carmen Páez. Muchísimas gracias, Trinidad, que creo que vas a ser una magnífica presidenta del jurado de la Copa España Creativa. Y muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos hoy y poner ese broche de oro a estas jornadas tan maravillosas que hemos iniciado en Magacela el 23 de septiembre y que culminan en Fuentes de León. A mí me van a permitir pues que haga una alusión a nuestra organización España Creativa. Nace en el 2012, nacimos primero creando lo que es el Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España. Creíamos que era muy importante generar un lugar de encuentro de las grandes ciudades, las pequeñas ciudades, las medianas, los pueblos. Nos parecía que, bueno, pues tras esa primera crisis del 2007-2008, tenía que nacer un nuevo espíritu de transformación, una nueva manera de hacer las cosas, y que la creatividad y la innovación pues fuesen los principales recursos que los territorios tienen, que en definitiva el capital creativo está en las personas. No nos olvidemos que estamos hablando de un recurso estratégico móvil. Por eso que yo creo que el mayor reto que tienen las ciudades y los territorios es precisamente ser capaces de atraer el talento y retener su propio talento. Entonces, como les decía, nacimos en el 2012 con ese espíritu. De hecho, España Creativa tiene ese lema: España Creativa, un territorio en transformación hacia una nueva modernidad, que no es otra cosa que recuperar el protagonismo del sujeto, de la persona, como creadora, como esa capacidad de crear y de innovar.
Y a partir de ahí, pues de Barcelona nos fuimos a Santander, de Santander a Gran Canaria, de Gran Canaria a Málaga, de Málaga a Melilla, de Melilla a Cataluña, de Cataluña a Orihuela, de Orihuela nos fuimos a Lugo y de Lugo nos venimos a Extremadura. Así que lo importante es que nacimos con un espíritu de generar red, de generar un encuentro entre el mundo rural y el mundo urbano. Y de hecho en nuestros estatutos, porque aunque nacimos en el 2012, nos configuramos jurídicamente en el 2016, nuestros estatutos están firmados por pequeños pueblos, pequeñas ciudades de Aragón, imaginaros 40 habitantes, un ayuntamiento, ¿no? Urries. Pero también tenemos grandes ciudades, pues Alcalá de Henares o Madrid, o ciudades autónomas como Melilla, diputaciones como la de Lugo. Es decir, que en ese diálogo de reinventar una nueva estrategia para buscar nuevas dinámicas entre el mundo rural y urbano, ese era nuestro objetivo. Una vez que generamos ese fórum, en el 2014 creamos la Copa España Creativa. ¿Y por qué? Pues porque queríamos crear un festival de la creatividad y la innovación de los pueblos y las ciudades. Esa creatividad colectiva de la gente que se transmite a través de sus líderes y de sus principales emprendedores, que el espíritu emprendedor está en la administración, está en la universidad, está en el autónomo, en los pequeños comercios, en los grandes. Y queríamos recoger esos stakeholders, esos grupos de interés del territorio y que todos fuesen protagonistas del festival y presentasen sus proyectos. Así que la Copa España Creativa, que siempre la hemos presentado en el mundo urbano, es la primera vez que la presentamos en el mundo rural. Nos parece muy importante este giro tan interesante de presentarla aquí y hacer un llamamiento a los 8.100 y pico ayuntamientos que tiene España desde Fuentes de León. Creo que es muy interesante. Así transmitiremos en nuestra nota de prensa el lunes cómo a partir de un pueblo se convierte en un altavoz de la importancia de generar proyectos y animarlos porque nosotros lo que queremos es incentivar a la creación, incentivar a que los alcaldes, que los concejales, que los empresarios, que los autónomos, que los comerciantes, que las organizaciones no lucrativas sean capaces de generar proyectos creativos e innovadores. Entonces, generamos categorías, pueblos, ciudades de menores de 50.000 habitantes y dirán, 50.000 habitantes. Es que de los 8.100, solo 145 tienen más de 50.000 habitantes en España y solo 60 tienen más de 100.000 habitantes. Es decir, que 7.000 y pico ayuntamientos no salen en la foto. Y queríamos que saliesen en la foto, queríamos cambiar ese retrato de España que tiene muchas cosas que contar y que conserva además la autenticidad del saber hacer tradicional, y ahí es donde enlazamos un poco con la temática. Entonces, ciudades de menos de 50.000, ciudades de más de 50.000, categoría de territorios, y ahí entran pues las diputaciones, las autonomías, las comarcas, mancomunidades, cualquier tipo de organización territorial. Y la categoría D, que es la de las empresas, organizaciones no lucrativas, universidades. Y luego hicimos algo que yo creo que sí que es muy interesante y que ahora nos está dando el tiempo la razón. Nosotros siempre hemos ligado la cultura a todos los sectores de la economía. No hemos entendido solo la cultura ligada a las industrias creativas independientes, como al margen, como un sector que no dialoga con la economía. No. Nosotros desde el 2012 creamos 3 categorías de concurso. Creatividad e innovación económica y tecnológica. Sí que se puede ser creativo siendo agricultor. Sí que se puede ser creativo siendo ganadero. Sí que se puede ser creativo siendo constructor. ¿Qué significa ser creativo luego? Pues ser capaz de generar una singularidad, algo simbólico, algo intangible que transmita una creencia en uno mismo y todo eso se traduzca en un producto cultural. Luego estaba la creatividad, que es más fácil de entender, creatividad cultural y artística, ¿no? Que es lo que todo el mundo, eres creativo, entonces tienes que ser un artista que pinta, toque el piano o escriba. Y finalmente estaba la categoría de la creatividad social y territorial. Nos parecía muy interesante también que se diseñasen nuevas formas de encuentro en la sociedad. Es decir, generar estructuras, porque
es muy interesante generar foros, pero si luego no se genera una organización asociativa, o no se generan cooperativas, o no se generan espacios de coworking, o una forma donde puedan dialogar todos esos sectores. También nos interesaba la inclusión desde el principio, muy importante la diversidad, fundamental para generar comunidad. Y nos interesaba también el territorio desde el punto de vista del turismo, pero un turismo diferente. Apostamos desde un principio por un turismo cultural sostenible, es decir, que vengan a las cuevas, sí, pero que no vengan de una manera masificada. Tampoco interesa que vengan masificadamente. Tampoco interesa que esté estacionalizado en julio y agosto. Interesa que vengan todo el año, de una manera secuencial. Y nosotros desde España Creativa, pues luego creamos un sello que es el Turismo del Talento, que así tenemos la marca reconocida por el Ministerio de Industria. Turismo del Talento, que además acabamos de recibir un premio en las Azores, segundo premio entre las 80 candidaturas al turismo cultural, con lo cual pues estamos muy contentos. Pero lo que más nos interesa es que entendáis que podéis participar todos, que hay un espacio en la Copa España Creativa para escoger la categoría, para escoger el tipo de creatividad en la que estamos trabajando. Y finalmente, algo también interesante es que en el 2016 creamos también la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. Es que somos dos asociaciones. Somos la Asociación España Creativa, que nos componemos con la Federación de Centros UNESCO de España, que tenemos además una cátedra UNESCO en Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, que es muy reciente, y luego la Fundación Deporte y Cultura. También apostamos por el deporte, nos parece fundamental para generar entornos emocionales positivos, dinamizar los recursos humanos del territorio. Nosotros siempre hemos apostado por el deporte y creemos que es una industria creativa, y así tenemos un proyecto que es la Noche de la Cultura y el Deporte, que a ver si la hacemos en alguna ciudad próximamente. Y luego estaría la red, y ahí pues tenemos 30 socios, hay, como os decía, pequeñas ciudades, grandes ciudades. Nos constituimos en el 2016 y además lo hicimos en Monforte de Lemos, Lugo, y diréis, bueno, es tu pueblo. Es verdad, es mi pueblo, Monforte de Lemos, Lugo. Pero no nos constituimos ahí por ser mi pueblo, que también ayudó, pero nos constituimos ahí porque 400 años después de que Cervantes, o sea, los 4 últimos versos antes de morir, puesto el pie en el estribo con las ansias de la muerte, gran señor, a vos os escribo, el conde de Lemos, resulta que coincidía con el centenario, de la muerte de Cervantes, coincidía en el 2016. 1616, 2016, 400 años después, las ciudades de España se reúnen para generar una red de innovación colaborativa, porque ese es el nombre completo: Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, Innovación Colaborativa. Y bueno, y estamos haciendo proyectos pues por distintas comunidades. Ahora estamos en Extremadura porque ganó la Copa España Creativa, como dijo Trinidad. El que gane para el año que viene en Mérida será quien acoja la 10ª edición del Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, en el 25. Bueno, cuando hay elecciones siempre descansamos porque no sabemos a quién mandar la convocatoria. Entonces, optamos por, cuando hay elecciones, pues tenemos bianual. Lo consideramos ya lo hemos considerado, 2015, 19, lo tenemos como 23, o sea, es bianual el fórum. Tenemos proyectos que están apostando por el reto demográfico, proyectos en Castilla. Tenemos un proyecto de agua, arte y vida en el Canal de Castilla para generar un ecosistema creativo, emprendedor, transformador de ese medio de transporte de mercancías que pueda ser un ecosistema para creadores y emprendedores. Proyecto en Soria se llena, pasarela rural, es un proyecto que queremos hacer para el 25, a través del diseño de moda por esas calles vacías de pueblos abandonados, con los mejores diseñadores para dar un golpe en la mesa y decir, ya está bien, que esto se puede llenar, que no hace falta estar en las Cibeles para poder hacer un desfile de moda o para poder tocar el piano como lo va a hacer luego Isabel Dobarro, ¿no? Entonces, estamos apostando por eso.
No significa que abandonemos, por supuesto, el mundo urbano, pero el mundo urbano está muy masificado, muy concentrado con eventos culturales, y yo creo que tiene que haber una creatividad difusa por el territorio que permita nuevos reequilibrios territoriales, ¿no? Y la cultura tiene ese valor, esa capacidad de transformación, pero también tiene una capacidad de generar una identidad, y España es un mosaico de individualidades, es una diversidad maravillosa, ¿no? que es nuestra grandeza y nuestra riqueza, ¿no? Entonces nos iremos a Aragón, nos han dado unas ayudas de libro y de promoción, por ejemplo, de la lectura. Serán 5 noches de leyendas, poesía y luz en las 5 villas de Aragón. Queremos apostar por recuperar las leyendas de los pueblos y que se generen documentales. Vamos a crear un concurso también para documentales de esas leyendas, pero contadas por la gente de los pueblos. Que la gente de los pueblos sea el protagonista de la película y que cuando vayamos al festival se vean en la pantalla de cine, ¿no? Haremos recitales de poesía y haremos performances de luz para dinamizar el patrimonio que tienen esas 5 villas, por ejemplo. Sos el Católico, donde nació el rey Fernando el Católico, por poner un ejemplo, pero Biota, cualquiera, coges Sábada o coges Urriés o coges cualquiera de esos pueblos y son maravillosos. Yo reconozco que me siento muy privilegiada con lo que hago ahora mismo, porque me parece fascinante recorrer pueblo a pueblo de España. Es una aventura que le recomiendo a todo el mundo. Mi madre tenía una frase, tiene 90 años, y me decía, vámonos de pueblos, Belén. O sea, hay quien dice vámonos de copas, pero mi madre cuando llegaba a casa de Salamanca de estudio me decía, Belén, vámonos de pueblos. Y nos íbamos, cogíamos el coche y nos íbamos de pueblecito en pueblecito. Y eso es maravilloso. Y yo es lo que invito a toda España a que recorra los pueblos. Porque no conoce todavía España y está yendo mucho al exterior, que es maravilloso, pero no conocemos nuestra grandeza, nuestro país. Pues nada más, agradeceros muchísimo que nos hayáis acogido también. Extremadura es maravillosa, se parece mucho a Galicia. Somos pueblos que hemos sufrido mucho en el sentido la inmigración, nos hemos esforzado, hemos estado en muchos territorios, hemos emigrado fuera de España y eso pues nos ha endurecido, nos ha hecho fuertes y nos hace muy orgullosos de nuestra tierra. Y tenéis un paisaje que es indudablemente, no sé, que no me oigan en Galicia, pero cuanto más lo conozco Extremadura, yo creo que es como, no sé, los pintores románticos del 19, si viniesen aquí, estarían esparcidos por el territorio y no quedaría un rincón por pintar. Así que gracias, Isabel, cuando quieras tú también. Es un honor estar aquí en las cuevas y nada más.